Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé quién es de esta clase. También se puede quedar si desea. Así que un gusto poder estar otra vez. ¿Falta alguien más en la clase? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Ahí te veo. No sé si alguien falta más en esta clase, pero la idea es comenzar. Sí, a ver, voy a compartir. Ahí está, compartido. Bueno, no sé si esperar más o comenzar, la verdad. Yo creo que ya podríamos comenzar, ¿no? Am, sí, creo que ya vamos a comenzar. Bueno, un gusto saludarlos, así que vamos a orar para poder comenzar. Querido Señor, te damos gracias por darnos este tiempo, Señor, de aprendizaje de tu palabra, que podamos, Señor, reafirmar nuestros valores, nuestros principios que están afirmados en la Santa Escritura. Te pido, Señor, que bendiga esta hora que vamos a estar en esta nueva materia en poiménica, y que tú puedas también dar continuidad a la convicción que nosotros tenemos de que tú nos has llamado para tu servicio y para tu ministerio. Ayúdanos, Señor, y gracias por herramientas como la de Educa, que nos permite a la distancia y con la tecnología poder aprovecharla para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, un gusto poder saludarlos otra vez. Bueno, um, qué bueno estar con ustedes. Estoy un poco, espera, estoy un poco mareado con ahí está, ya, con la pantalla. Ahora sí. Muy bien, vamos a hablar sobre poiménica. Sí, la palabra poiménica viene del griego poimen, que significa obrero. Esta materia se trata básicamente sobre ministerio y llamado. Y lo vamos a centrar en los ejes de identidad, discipulado, ministerio, servicio, porque esta materia regularmente se da en torno a la figura pastoral, en realidad, pero lo hemos acomodado para el instituto para todo tipo de ministerio, todo aquel que se ha sentido llamado por el Señor a servirle, ¿sí? Así que, y hoy particularmente vamos a hablar sobre identidad en Cristo, porque se entiende de que nuestro ministerio y nuestro servicio eh, eh, está basado en una identidad, ¿sí? No está basado en nuestros recursos, no está basado en nuestra fortaleza, en nuestros talentos, sino está basado en una identidad. Si nosotros no basamos nuestro ministerio en Cristo, entonces nosotros estamos en un serio problema en realidad. Um, Aquí me está hablando alguien. Creo que yo voy a tener que hacer esto. La pantalla, lamentablemente. Um, Disculpen, tengo un lío con la pantalla, así que ahí está. Quedará grabada esta clase. Espero que sí, Alex, como siempre. Creo que todas las clases se graban, si no mal recuerdo. Así que espero que también sea así. Ah, muy bien.
Bueno, se van a perder los efectos de la presentación. Lo había preparado con tanto cariño, pero miren, yo así lo puedo manejar, pero en mi pantalla dejo de verlos. Entonces es como raro no verlos. Así que, mira, hice cosas tan bonitas como esa, o esa, y no van a poder ver nada de eso. Así que bueno, lo siento mucho. Ya, ok, vamos entonces. Cristianismo no tiene que ver con tradición solamente, o mejor dicho, si nosotros vemos el cristianismo, nosotros vemos que estos son los elementos que forman parte de nuestra idiosincrasia evangélica o de nuestra idiosincrasia ministerial, acerca de la tradición, religión, la creencia, la participación, la herencia, la sinceridad. Si nosotros vemos cada una de estas, alguna vez hemos usado alguno de estos recursos. Por ejemplo, si pensamos en sinceridad, lo importante es ser sincero con lo que uno cree, que es ser sincero con lo que uno hace. Y en verdad la palabra de Dios no nos invita a ser sinceros, sino nos invita a ser obedientes, ¿sí? Son dos cosas distintas. También hemos escuchado frases como en esta iglesia siempre se ha hecho así, por lo tanto vamos a seguir haciéndolo así, que la tradición se convierte en tradicionalismo. O la religión, de hecho nosotros sabemos, entendemos de que la religión forma parte de nuestra estructura espiritual, no es algo malo, la religiosidad es algo malo, y toda religión es válida, es correcta, es necesaria, siempre y cuando me ayude a expresar mi espiritualidad de la mejor manera. El hecho de creer, por ejemplo, no basta creer, los demonios creen, Dios, el diablo cree en Dios, todos creemos en alguna cosa, por lo tanto, no se trata de creer, sino del motivo de nuestra fe, ¿sí? Entonces, creo que nosotros tenemos que también darle una revisada a eso. No se trata solamente de la participación de gente en la vida de la iglesia, en nuestros ministerios, sino la integración de ellos como parte de unirse a la misión de Dios en nuestros ambientes o en nuestras iglesias. Eso también es importante. Y finalmente rescatar nuestra herencia, porque sin pasado nosotros no tenemos presente, y sin nuestro pasado no podemos hacer una relectura o hacer una lectura de nuestros errores para tener un futuro mejor. Muy bien, entonces ciertamente nuestra identidad no está en ninguna de estas cosas, ni en la tradición, ni en la sinceridad, ni en la religión, etc. Por otro lado, nosotros tenemos un sistema de reglas que nos han hecho pensar de que la vida cristiana es una, ¿cómo puedo decir? Un espacio en el que nosotros cumplimos reglas. Entonces Dios nos ha dado los 10 mandamientos, Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, lo que debemos dejar de hacer, etcétera. Jesús vino también a decirnos otras cuantas cosas, el apóstol Pablo también. Entonces al final pensamos de que el cristianismo es un sistema de reglas, y muchas veces conducimos nuestros ministerios en función de esas reglas, lo que las personas pueden decir, lo que las personas pueden hacer, lo que no pueden hacer, y basamos nuestra relación con Cristo a partir de este sistema de reglas. Entonces, en lugar de transformación, nos encontramos enmascarándonos. En lugar de transformación, encontramos la manera de enmascararnos. Por lo tanto, nosotros podemos pasar la vida entera ministrando gente, podemos pasar la vida entera sirviendo a las personas, predicándoles, enseñándoles, y en verdad nosotros no hemos pasado por un proceso de transformación. Eso es perfectamente posible. Entonces nos hemos enmascarado. Yo siempre digo que yo sé perfectamente el script
el libreto que yo tengo que decirle a usted para que usted se convenza de que yo soy un buen pastor, de que yo soy un buen maestro, sé cómo sonreírle, sé cómo comenzar una clase, sé cómo decirle las cosas, para que usted se compre la idea de que yo efectivamente soy un buen pastor, porque el libreto no, nos lo sabemos de memoria. ¿Cuál es el desafío entonces? El desafío es que nosotros entremos también en una dinámica de transformación, en una relación plena con Cristo. ¿Por qué? Porque si no, eso nos va a llevar a una vida cristiana esclava. Vamos a ser esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestros recursos, esclavos de nuestras fuerzas, esclavos de nuestra autosuficiencia. Y cuando nosotros tenemos un ministerio, tenemos que pensar en que nuestro ministerio tiene que estar basado en Cristo, centrado en Cristo, pero también dependiente de Cristo. Entonces, nuestra libertad, de hecho, el texto bíblico de Jesús, cuando él habla de la libertad, es que la verdad, que nuestro encuentro con él, nuestro encuentro con la verdad, nos hace libres. Entonces, muchos evangélicos, muchos cristianos viven esclavos de sí mismos, viven esclavos de su religiosidad, viven esclavos de sus ministerios, viven esclavos de sus pastorados, de sus iglesias, y al final se han perdido la oportunidad de poder de poder tener ministerios centrados en Cristo y libres en Cristo. Muy bien. Entonces, no se trata de portarse bien, no se trata de servir bien, no se trata de hacer bien nuestro ministerio, sino se trata de vivir en Cristo. Y creo que esa es la única forma en la que yo puedo descansar, porque vivimos en una sociedad de inmediatismos patológicos, de una obsesión por el éxito, una obsesión por los números, una obsesión por que nos vaya bien, por los triunfalismos. Y al final no nos damos cuenta de que eso poco importa en nuestra relación con el Señor, ¿no? Entonces, creo que nosotros estamos aquí en un problema, ¿no? De que si no si nosotros no rendimos nuestros ministerios al Señor, nosotros vamos a estar en un problema. Vamos a terminar frustrados, vamos a terminar cansados, vamos a terminar culpando a la iglesia, culpando a los hermanos. El otro día ministraba a uno de los chicos que el Señor me ha puesto para acompañar en su proceso de crecimiento pastoral. Y él me decía que estaba un tanto frustrado porque no le salía muy bien las cosas en la iglesia y que necesitaba motivar a los hermanos y que ciertamente el hecho que ellos no dieran ideas en el ministerio lo desanimaba. Entonces yo le decía a él, bueno, pero ¿por qué necesitas eso? ¿Por qué necesitas una motivación de la iglesia para estar animado? ¿Por qué necesitas que la gente responda bien a tus directrices para estar animado? La única cosa que tú necesitas para estar animado es estar haciendo lo que Cristo quiere que tú hagas. Es estar viviendo en Cristo. No sé si se entiende. Uno puede pasar la vida entera haciendo bien las cosas y no estar en Cristo. Y Dios permitiéndole eso, haciendo bien las cosas y no estar en Cristo. Ese creo que es uno de los mayores problemas que existe en nuestro cristianismo o en nuestro evangelicalismo en América Latina y obviamente yo creo también en el mundo, pero pensando en nuestro contexto, hay una sed por el éxito que la verdad que puede complicar nuestro ministerio. Muy bien, entonces ahí es donde entramos al texto bíblico que nos habla de yo soy la vid verdadera, o yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Es que es Dios, perdón, en este caso es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es el autor y consumador de nuestro ministerio. Él es el dueño de nuestro ministerio, Él es el dueño de nuestras ovejas, Él es el dueño de nuestros éxitos, Él es el dueño de nuestros fracasos también, Él es el dueño absoluto, autor y consumador de nuestros procesos ministeriales, de nuestro llamado, de nuestras iglesias, de las personas que nosotros tenemos a cargo. Todo tiene que ver con Él como fuente de vida, como fuente de energía, como fuente de fortaleza, como fuente de unción en nosotros. Por lo tanto, por eso Hebreos 12:2 habla de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé si ustedes recuerdan el texto o esa historia de Pedro en el arca, la tormenta, y ve a Jesús caminar sobre el agua. Y entonces Pedro le dice, yo quiero hacer eso, quiero caminar. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar y se da cuenta de que habían olas. Deja de mirar a Jesús y se cae. Interesante porque Jesús no lo... o mejor dicho, interesante que Pedro era un pescador profesional, sabía nadar. Siempre me llamó la atención eso, que Pedro sabía nadar y se hundió. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos hacer nuestro ministerio, pero cuando el miedo entra y cuando nosotros queremos hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, nosotros nos vamos a hundir. Y es ahí donde el Señor con su misericordia vuelve a buscarnos otra vez. Y nos dice, hombre de poca fe, nos dice, ¿no? Y nos vuelve a llamar. Y yo les quiero llamar a esta idea de que si nosotros no miramos a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, si no ponemos nuestros ojos en Él, el autor y, insisto, el autor y consumador de nuestra fe, nuestros ministerios van a estar arraigados o van a estar enchufados y conectados en cualquier otra cosa menos en Jesús. Entonces él parte diciendo esto, yo soy la vid. Entonces presenta a Jesús como eje central. Por otro lado, nos dice que nosotros somos los pámpanos. Y es muy interesante porque este es el resultado de un reinicio y no de un injerto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Cristo, nosotros nacemos en Él, crecemos en Él, vivimos en Él, pero todo parte por comenzar otra vez, lo que la Biblia llama de nuevo nacimiento. No hay ministerio cristiano si no se nace de nuevo. Parece una cuestión obvia, parece una cuestión obvia, pero quiero llamar su atención a esto. Yo me he topado en el ministerio pastoral con desafíos, en el ministerio de la docencia también, con desafíos interesantes. Personas que entran al seminario, personas que están años en el Señor, y de pronto cuando el Señor de alguna manera estudiándoles muestra de que en realidad no lo conocen. Y eso pasa en nuestro medio, eso no solamente pasa en el mundo católico. Eso no solamente pasa en otras religiones, pasa en nuestra religión también. Personas que no se han reiniciado y más bien parecen un injerto. Y que justamente cuando florece o cuando da fruto, el fruto es un injerto. Y eso es posible. Y nosotros nos contentamos con el injerto. Y el Señor nos dice, no, aquí tiene que nacer de nuevo. Aquí parte todo desde un principio. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, vamos a estar conectados a la vid en cuanto nosotros hayamos nacido de nuevo. Muy bien. Entonces, Jesús es autor y consumador. Nosotros somos los pámpanos a partir de un reinicio y no de un injerto. Eso es importante porque nosotros vamos a todo el tiempo, hermanos,
todo el tiempo. Nosotros vamos a estar lidiando con esta dinámica de depender de nosotros mismos, de depender de nuestros recursos, etc. Y entonces dice que el pámpano que está unido a la vid, dice que lleva fruto. Y aquí hay algo interesante, porque nosotros vamos a lidiar en el ministerio con el orgullo, vamos a lidiar en el ministerio con la arrogancia, con la autosuficiencia. Y yo les quiero llevar a la idea de que no hay, o mejor, es una contradicción de términos, un cristiano orgulloso. ¿Por qué? Porque a través de una relación personal con Cristo se hace evidente en mí el carácter de Cristo. Por eso, si hay algo bueno que surge de nosotros, no hay mérito en el fruto, sino en la vid. Yo algunas veces he dicho esto. Si hay algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo. Si hay algo malo en mí, ese soy yo. Ese no es Cristo. Y esa es la dinámica del ministerio. Y yo me imagino que si no les ha pasado, les va a pasar. Subir al púlpito o subir a dar una clase con arrogancia termina siendo destructivo para nosotros. Y el Señor muchas veces no va a tener ningún tapujo de avergonzarnos, humillarnos, porque es necesario para moldear nuestro carácter. Entonces, alguna vez me ha pasado esto de subir al púlpito y recordar lo que me decía mi pastor en Brasil. Subía canchero porque me sabía el tema. Una de las que me pasó así heavy fue en una conferencia que estaba dando a no sé cuántos jóvenes eran, pero 150, 200 jóvenes hace un tiempo ya, y me invitaron para dar un tema, en particular un tema que yo me sabía de memoria. Lo había predicado tantas veces que ya me lo sabía de memoria, ya casi no necesitaba incluso el PowerPoint ni nada de eso, porque me lo sabía de memoria. Entonces, arrogantemente ni siquiera lo repasé, porque me lo sabía de memoria. Confié en mis recursos, en mi capacidad comunicativa, etcétera, en los dones que el Señor me ha dado en realidad. Y salgo a predicar y yo prediqué todo el sermón o todo el mensaje, pero transpiraba, me sudaban las manos, no lograba congeniar ideas. Las bromas que hacía, que son típicas parte del humor, no me salían, nadie se reía, un desastre. Y claro, para un comunicador eso es frustrante. Entonces yo, que me subí con el pecho inflado, termino el mensaje y me bajo del lugar encorvado, ¿cierto? Así como humilde, ¿no? Y siempre ahí recuerdo las palabras de mi pastor que me decía: si tú te hubieras subido como te bajaste, Cristo hubiera sido glorificado. Y yo creo que va por ahí. Creo que el Señor nos va a dar fruto. Si hay un ministerio que está pegado a la vid, que no es injerto, que es un reinicio, y que el Señor ha llamado para dar, va a dar fruto. El punto es si ese fruto te lo vas a llevar tú como un premio tuyo o vas a seguir glorificando a Dios. Por eso el apóstol Pablo entiende bien esto y dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Incluso él va mucho más lejos en otro texto, cuando dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Parece
arrogancia, pero no es arrogancia, es pura humildad eso. Es decir, si ustedes me ven, ¿pueden ver a Cristo en mí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si pueden ver a Cristo, es mérito de él. Si no pueden ver a Cristo, es pecado mío. Es muy interesante eso. Y nuestro ministerio, nuestros ministerios son un libro abierto en realidad. Solo piensen un momento, son un libro abierto. La gente, el Señor les ha dado a la gente la posibilidad de criticarnos abiertamente. Si hay algo que uno tiene que tener para cuando es pastor o ministro o líder, uno tiene que tener cuero de chancho, ¿cierto? Corazón de abuelito, corazón de niño, uno dice, y mente de sabio. Pero el cuero de chancho tiene que ir. Porque palos porque bogas y palos porque no bogas, siempre te van a criticar. Y yo creo que me está yendo fantástico y hay gente que piensa que me está yendo pésimo. No, porque así es. Así es. Y ahí otra vez lo que los apóstoles decían, ¿cierto? No estamos aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces el fruto tiene que ver con eso. Va a llevar fruto. Pero ese fruto es el carácter de Cristo. No eres tú, es Cristo. Y que el Señor siga haciendo esa obra. Bueno, tenemos, Jesús es el autor y consumador de nuestro ministerio. Todo parte a partir de un reinicio, no vale un injerto. Vamos a llevar fruto, el tema es cómo nosotros administramos ese fruto. Entonces, el carácter del cristiano o el carácter cristiano es producto de toda una vida. Dice, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, ahí está nuestro desafío. Muy bien, entonces tenemos cuatro cosas hasta ahora, en un principio. Nuestra identidad en Cristo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos la primera cosa, soberanía. Dios, Jesús o Cristo como el autor de nuestra fe, de nuestro ministerio. El reinicio es necesario para recomenzar. El fruto, que tiene que ver cómo lo vamos a administrar, porque fruto vamos a tener. Y el proceso, que esto es a lo largo de toda la vida. ¿Sí? No es solamente de ahora. ¿Sí? Vamos a otro texto. Uy, chuta. Vamos a otro texto. Colosenses 2, del 6 al 7. El texto dice así: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. Oye, que estaban súper bonitos los efectos. Me da tanta pena, pero bueno, será. Muy bien, hay 4 verbos. Si ustedes lo notan ahí, hay 4 verbos. Dice que nosotros hemos recibido a Cristo, lo que hemos estado hablando, pero tenemos que ahora vivir en Él. Y hay 4 verbos. ¿Cuáles son? ¿Los logran identificar? El primero es arraigados, ¿sí? El segundo es edificados. Yo me imagino que me están siguiendo, ¿cierto? El tercero es confirmados en la fe. Y el último es agradecidos o llenos de gratitud. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, son 4 claves de cómo nosotros podemos tener nuestra identidad en Cristo. 4 claves de cómo nosotros podemos tener nuestra identidad en Cristo. Primero entonces, arraigados. No hay nada ni nadie que me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mi raíz tiene que ser una raíz profunda en el amor de Dios. No es tu fe, no es tu éxito, no es la cantidad de ovejas que tienes, no es la cantidad de conocimiento que tienes,
la única cosa que hace que nosotros nos mantengamos a pesar de las luchas, de las dificultades, de las tormentas, de los vientos, de los huracanes, la única cosa que hace que yo permanezca firme son mis raíces o son las raíces que yo puedo tener en el amor de Cristo. Ahí yo pongo espiritualidad de jardinera. ¿Por qué? O de jardinero. Vamos a corregir aquí. Jardinero. ¿Por qué espiritualidad de jardinero? Porque nosotros podemos tener efectivamente nuestra vida en una plantita, en un macetero, y no permitir que las raíces del amor de Dios se expandan. ¿Cuál es esta espiritualidad de jardinero? Agarrar la plantita, colocarla en un jardín y dejar que las raíces comiencen a extender profundamente. Traduzcámoslo a algo mucho más concreto. El jardín es la iglesia. El jardín es nuestra vida, es nuestra espiritualidad. Y la forma en la que yo, o incluso yo lo podría poner mucho mejor. El jardín y los elementos que componen el jardín son la palabra de Dios. Y a partir de la palabra de Dios, yo puedo comprender y adquirir conocimiento tal que el amor profundo de Dios se transforme en una convicción potente en mi vida. Entonces, a partir de ahí, lo que me queda es crecer. Entonces, cuando nos presentan en qué está basada nuestra identidad ministerial, es que puede pasar lo que sea, pero el amor de Dios es inmutable. Y yo cada vez que yo voy creciendo en mi vida cristiana, mayor convicción, mayor conocimiento de que ese amor es mucho más profundo en mi vida. Por lo tanto, arraigados tiene que ver con eso. No tiene que ver, insisto, con nuestra fe, no tiene que ver con nuestra obediencia, no tiene que ver con nuestra calidad, excelencia, conocimiento, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el amor de Cristo. ¿Sí? La primera cosa. La segunda cosa, dice edificados. ¿Cómo yo voy construyendo en mi relación con el Señor? Dice que yo tengo que ser edificado en el propósito de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Que yo crezca. No hay cristianismo sin crecimiento, porque somos un organismo vivo y el Señor nos ha dado vida para crecer. Entonces, pero es interesante cómo yo voy construyendo, y Colosenses 3:2 y Filipenses 4:8 nos ayuda a pensar en esto. En que nosotros tenemos que construir construir mirando a las alturas. ¿Por qué espiritualidad de rascacielos? Espiritualidad de rascacielos porque construimos hacia arriba. Puede parecer un poco obvio o tonto lo que yo estoy diciendo, pero hay personas que piensan de que la vida cristiana consta de tres momentos. Crecimiento, no, perdón, de tres momentos. De crecimiento o estancamiento o decrecimiento. Y la verdad que en la vida cristiana no hay estancamiento. O tú construyes para arriba o tú construyes para abajo. Y lo de abajo, si tú te das cuenta, quiero ir a Colosenses 3:2. Déjeme ir a Colosenses 3:2. Ya, ok, aquí está. ¿Lo tienen? Sí, sí, porque no lo voy a poner en pantalla. Dice,
tengo que leerlo en la versión Reina Valera 60. Única, sacra y verdadera. Aquí está. Eso. El Cristian ese, sí. Ya, muy bien. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahí está la segunda opción. La segunda opción no es el estancamiento. La segunda opción es mirar las cosas de las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y después el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos edificamos? Nos edificamos construyendo hacia arriba. Porque si construimos hacia abajo, estamos perdidos. Porque justamente ahí aparecen la idolatría, los malos deseos, la avaricia. ¿Acaso eso no existe en el medio del liderazgo de la iglesia? Claro que sí. Y siempre ha existido eso. Quien me diga que no, está yendo a cualquier otra iglesia o cualquier otra secta rara que piensan que no tienen eso, porque en todas las iglesias pasa eso. El que me diga que no, que el Señor le bendiga. Pero es así, en todas las iglesias pasa los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la envidia, en todas las iglesias. Entonces hay un propósito ahí. ¿Cuál es la segunda clave de cómo yo tengo que tener mi identidad en Cristo? Edificarlo mirando hacia arriba, mirando en las cosas que edifican, mirando en las cosas que dan fruto. ¿Y cómo yo lo hago eso? ¿Cómo yo me edifico? Clase de escuela dominical de los párvulos. ¿Cómo yo crezco en la vida cristiana? Yo crezco en la vida cristiana a través de los medios de gracia. La palabra, los sacramentos y la oración. La palabra, los sacramentos y la oración. Es decir, la palabra, la comunión y la oración. Por lo tanto, ¿cómo yo me alimento para que mi carácter pueda mirar hacia arriba a través de la palabra de Dios? ¿Cómo yo venzo la envidia, la malicia, consagrándome a Cristo para que su carácter aflore mucho más de lo que mi carácter aflora? Entonces, que el Señor nos ayude en eso. La primera cosa, entonces, arraigados en el amor de Cristo. La segunda, edificados en el propósito de Cristo, mirando hacia arriba, asumiendo cada vez más el propósito, cada vez más el carácter de Cristo en nosotros. El tercero es confirmados. ¿Cómo? ¿Cómo yo confirmo que he sido llamado? ¿Cómo yo confirmo? Porque, ojo, esto se lo está escribiendo particularmente a un grupo de hermanos que habían recibido la enseñanza de la fe, como nosotros, que hemos recibido la enseñanza de la fe. ¿Cómo nosotros o mejor, se lo pregunto de mejor manera, ¿cómo tú confirmas que eres cristiano? Que yo creo en Dios. Satanás también cree en Dios. Que yo creo en Jesús. Satanás también cree en Jesús. De hecho, Satanás es un buen teólogo. Es un buen teólogo. O sea, maneja las escrituras como muy pocos. O sea, cuando tentó a Jesús, él demostró ser un exégeta que al final lo utilizaba para sus fines, todo bien, pero que el tipo era es un que utiliza bien. De hecho, ¿cómo nos confunde Satanás? ¿Cómo él trabaja hoy? Confundiéndonos a partir de lo que nosotros sabemos de la palabra. Por ejemplo, si tú estás tentado a
a cometer un pecado. ¿Cuál es la función del diablo? Venir con sus cuernos y con su lanza y decir, peca, te va a ir bien si pecas. No va a hacer eso. Él va a venir y te va a decir, oye, recuerda que si tú pecas, tú puedes confesarlo. Porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Él nos convence de que tenemos que pecar porque Dios nos va a perdonar. ¿Qué es lo que Él hace? Yo no estoy diciendo que ese texto no es verdad, pero lo que Él hace es levantar una verdad por encima de la otra. Porque tan verdad como esta es la de sed santos como yo soy santo. Ser obediente al Señor también. Huir, resistir. ¿Se entiende o no? Entonces, el diablo viene a nosotros también para confundirnos de esa manera. Entonces, vuelvo otra vez a la lección. ¿Cómo nosotros somos confirmados? A través de esta fe aprendida, que ya lo hemos adquirido a través de conocimiento. Pero ¿de qué nos sirve saber que somos cristianos, de que hemos sido llamados para servirle, de que hemos sido llamados para una iglesia? ¿De qué nos sirve eso si no tenemos al otro? Si solamente tengo una relación Dios y yo. Y en el cristianismo no hay una relación de dos, es una relación de a tres, que es un reflejo también de la Trinidad, dicho sea de paso. Pero es una relación de a tres. Es Dios, yo y el otro. O Dios, el otro y yo. Y yo necesito al otro para ser salvo. Porque, claro, yo necesito de Jesús, obviamente, ¿no? Para que no me acusen de hereje. Yo necesito de Jesús, ya soy salvo, el Señor me bendijo, ya soy salvo. Maravilloso. ¿Para qué? ¿Para qué soy salvo? Yo soy salvo para bendecir a otro. Si Dios me amó, yo tengo que amar. Si Dios me perdonó, yo tengo que perdonar. Si Dios me bendijo, yo tengo que bendecir. Yo necesito del otro para comprobar de que soy salvo. Ahí tal vez está colocado de mejor manera para que no me acusen. Yo te necesito a ti para comprobar que yo soy salvo. Sin ti no hay cristianismo. Para mí, quiero decir. O sea, sin ti no hay cristianismo para mí. Yo necesito siempre al otro. ¿Y cómo yo confirmo entonces con el otro? Por eso espiritualidad de manos abiertas. ¿Sí? No espiritualidad de manos cerradas, sino que yo confirmo por medio de las buenas obras. Pero ¿cómo lidio con las buenas obras? Que las buenas obras son una reacción. Quiero ahondar en esto. A nosotros nos han enseñado que tenemos que hacer buenas obras. Eso se llama la ética del deber. Yo tengo una propuesta. Yo no. O sea, la palabra de Dios tiene una propuesta. Que las buenas obras en verdad no es una ética del deber. No se obedece. Ahí se reacciona. Porque la fe y las buenas obras, dice Santiago, no pueden disociarse. No son dos cosas, no son dos lados. Es una misma cosa que está absolutamente fusionado. Entonces, si yo voy a la playa, bueno, yo no, porque yo soy moreno, pero el Cristian, si el Cristian va a la playa y queda expuesto sin esa cosa crema que se pone, ¿cómo se llama? De sol. Esa cosa. Bloqueador solar. Bloqueador solar, exactamente. Si él va y no se pone bloqueador solar y está ahí en la playa, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a poner rojo, más rojo que una jaiba, ¿cierto? Rojo, absolutamente rojo. ¿Por qué? Pues es una reacción que está expuesto al sol, entonces tiene una reacción. ¿Cuál es la idea que les quiero plantear? Es que cuando Cristian aparezca en la iglesia, en el culto, yo no le puedo preguntar una cuestión obvia. Oye, ¿estuviste expuesto al sol? Porque claramente su rostro me va a hacer notar
de que él efectivamente estuvo bastante preocupado por las lecturas del seminario, ¿cierto? Estaba omnibulado, ¿cómo se dice? No importa, eso. Por sus preocupaciones y se olvidó del bloqueador. ¿Cuál es mi punto? Es que cuando nosotros estamos expuestos a Dios, las buenas obras son una reacción natural de aquel que entiende su relación con Cristo. Por lo tanto, por eso Efesios 2 dice, esas buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Son tuyas? No. ¿Tú las preparas? No. ¿Tú las eliges? No. ¿Tú las tienes ahí porque tienes que elegir obedecer o no obedecer? No. Ya están preparadas para que cuando tú tengas una relación con Cristo, esas buenas obras florezcan, reaccionen. Por lo tanto, la confirmación es algo natural. Yo no la preparo. Se nota a leguas, se nota a kilómetros cuando alguien prepara fruto, cuando alguien prepara buenas obras, cuando alguien prepara testimonio, porque no es sustentable en el tiempo. En uno o en otro momento cae por su propio peso. Lo que es de Cristo permanece. Puede tener altos y bajos, pero permanece. Entonces, tres cosas. Arraigados en el amor de Cristo, edificados en el propósito de Cristo, confirmados en la fe aprendida, pero que es una reacción, las buenas obras, y finalmente agradecidos. ¿Por qué este agradecido? Siempre yo llego aquí y tengo la sensación, porque yo tengo así como lectura de mente, ¿eh? Yo tengo la sensación de que aquí en ese momento ustedes dicen, sí, pues hay que darle gracias al Señor. Estoy casi absolutamente convencido de que ustedes me están viendo y decir, claro, agradecido, obviamente, nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor. Pero lo interesante en este texto es que el apóstol Pablo me dice abundando en acciones de gracias. No me dice solamente agradecido. Me dice que yo tengo que estar desbordando constantemente en una palabra que se llama en griego pleroma, que tengo que estar desbordando constantemente, salpicando. ¿Vieron esa cuando uno agita una lata de Coca-Cola y la agita y después bueno, esa es la idea. La idea del pleroma es esa. La idea de abundando es esa. Por lo tanto, esa cuestión, no, sí, tenemos que darle gracias, no. Es llenos absolutamente de gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a una espiritualidad de conexión. ¿Y qué significa eso? Espiritualidad de conexión es la que uno está enchufado, conectado con la providencia de Dios. Ustedes que han estudiado teología sistemática saben eso. La providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es cuando Dios desata todo su poder, desata todo su amor, toda su misericordia en beneficio de su creación. No sé si se entiende. A veces uno dice, no, es que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. No, Dios desata todo su poder, su control, su soberanía, su amor, su misericordia, en beneficio de su creación. ¿Qué es lo que hiciste hoy? ¿Te lavaste los dientes? Gracias, Señor. ¿Tomaste desayuno? Gracias, Señor. ¿Te llegó el colectivo? Yo le pedí al Señor hoy a la mañana, pues nosotros chocamos con mi esposa y estamos sin auto. Yo le pedí al Señor, Señor, por favor, mándame un colectivo, Señor, que tenga 3 asientos en el nombre de Jesús. Yo lo declaro y lo decreto. Y ahí justo aparece el colectivo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todas las cosas que nos pasan en la vida. Tenemos que estar abundando en acciones. Somos un pueblo desagradecido, muy poco enchufado con la providencia de Dios. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lo que vemos en la televisión, el gesto, la mirada de nuestros hijos, la mirada, estar frente a un computador. Ustedes tienen un computador al frente de ustedes. Gracias, Señor. Estar conectado con eso. Y de esa manera cerramos el círculo. ¿Por qué? Porque uno puede ser una persona
arraigada en el amor de Dios, puede ser una persona edificada, que va creciendo, una persona confirmada y ser una persona arrogante. Eso es posible. La gratitud nos lleva a la humildad, porque no es nada de mí, es todo tuyo, Señor. Si hay algo bueno que pasa, Señor, es todo tuyo, Señor. La iglesia está yendo bien, Señor, es tu obra, Señor. Tú lo has hecho por tu providencia y por tu amor y por tu provisión. Si alguien viene y dice, pastor, qué buen mensaje, Señor, es tuyo, Señor, ese mensaje es tuyo, no es mío. Esa relación que vivía el apóstol Pablo es fantástica, es lleno de gratitud, abundando en acciones de gracias. O esa de ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa relación, hermanos, yo les quiero llamar a eso. Quiero llamarles ahora muy, muy especialmente. Yo sé que esto es una clase y no es una predicación, pero quiero llamarles específicamente a eso. A que depositemos nuestra confianza, nuestra gratitud, nuestro trabajo, nuestro proceso ministerial al Señor. Él es el autor, Él es el consumador. Nosotros simplemente somos un canal. Ni siquiera somos recipiente de bendición, donde cae la bendición. Nosotros somos una manguera de bendición. Somos manguera nosotros. Por aquí pasa la bendición. Y que el Señor nos siga usando. De hecho, ahí está nuestro desafío. Por lo tanto, vuelvo a leer el texto. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Cómo? Arraigados, edificados, confirmados y agradecidos. Espiritualidad de jardinero, espiritualidad de rascacielo, en esta idea de mirar hacia arriba, espiritualidad de manos abiertas para confirmar mi llamado, y espiritualidad de conexión con la providencia de Dios. Eso, termine. Y voy a preguntarle al profesor Cristian Sepúlveda cómo hago para hacer las animaciones, porque quedé picado con la cuestión. Tuve como una hora preparando la cuestión y no pude presentarla. Eso, chicos, que el Señor les bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja o observación? ¿Estamos? Si no, vamos a dormir porque estamos cansados, ¿cierto? Ya como que ya estuvo. ¿Ustedes también participan de la clase anterior? ¿O no? Nada que ver. ¿Usted sí? Estás hace 4 horas escuchando. No, ya. Porque pues, es mucho, ¿no? Tanto tiempo. Pero bueno, qué bueno que podemos encontrarnos una vez más. Nos vemos entonces en las tareas. Pastor Caleb. Sí, no sé quién me está hablando. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Cómo relacionamos la identidad en Cristo con la responsabilidad humana? Que Buena se me generó esa tensión. Buena, muy buena pregunta. Mira, en la Biblia hay una lógica, esto se cobra caro. Hay una lógica que se llama de verdades paralelas. Nosotros en el pensamiento occidental tenemos pensamientos tautológicos, pensamientos que se contraponen. ¿Sí? Una verdad no puede convivir con otra verdad. ¿Sí? En el pensamiento oriental sí es posible. Dios habla de la soberanía de Él, pero también habla de la responsabilidad del hombre. ¿Sí? Ahí voy a llegar a la identidad en Cristo, pero déjame plantear esta base primero. Entonces, existe la soberanía de Dios. Déjame buscar un papel aquí. Y por un lado tenemos la soberanía de Dios, por otro lado tenemos la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Muy bien. Y estas dos verdades conviven en la Escritura. ¿Sí? Dios es soberano, como el hombre es responsable. Entonces, si yo digo, no, es que Dios solo es soberano,
el hombre no es responsable, y yo corto una, yo rompo las dos, porque son verdades que están unidas en la Escritura. Ya. Ahora entro a la identidad en Cristo. Es nuestro privilegio el buscar la santidad porque Cristo ya nos ha hecho libres. Pero nuestro fracaso está abrigado en la justicia de Dios en Cristo. Te lo explico de mejor manera. Nuestra salvación, como nuestro llamado y como nuestro ministerio, no dependen de nosotros, dependen de Cristo. Eso es una verdad. Pero es tan verdad también que es nuestra responsabilidad buscar santificación, buscar ser diligentes, buscar ser obedientes, buscar mayor consagración al Señor, etcétera, etcétera. Y esas dos verdades conviven. Pero nuestra identidad en Cristo envuelve nuestra responsabilidad. Frente a cualquier fracaso ministerial, arraigados. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Frente a alguna dificultad compleja en mi ministerio, entonces yo sigo mirando a las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Cuando me ensimismo con mi éxito, con mis triunfos y todo eso, el Señor dice, no te olvides que tu ministerio es en función del otro, no es en función de ti. Y finalmente, todo lo que yo consiga no es debido a mi obediencia ni a mis fuerzas, sino debido a la providencia de Dios. Pero son dos verdades que van juntas. Es mi identidad en Cristo, o sea, lo que Cristo hace de mí, pero también mi libertad o la libertad que el Señor me ha dado para servirle a Él sin la atadura de la esclavitud del pecado. No sé si se entendió. Ahí. Sí, pastor, gracias. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si Cristian quiere dar alguna indicación sobre los trabajos o algo así. Está sin micrófono. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, el tema de los trabajos es prácticamente lo mismo de siempre. Intenten entregarlo a tiempo en lo posible. Intenten no hacer copy-paste, ¿ya? Si no hacerlo hacen copy-paste los alumnos. Soy hablador. No, pero porque Cristian tiene razón ahí, porque la idea es elevar el nivel de nuestro instituto. Y la idea es que si ustedes van a usar un texto, que lo citen. Eso es la clave. exactamente. Están las normas APA que están ahí en el instituto también, para que puedan hacer link ahí, hacer clic en el link, perdón. Y eso, no dejen de estudiar, no dejen de hacer, o sea, no hagan los trabajos a última hora, no sean como yo. Sean responsables. Yo no puedo decir imítenme a mí todavía. Pero eso. Y eso no. Listo. John Alex Barona Gaviria nos dice, Pastor, ¿podría repetir la definición de poiménica? Sí, poimen es una terminología griega que significa obrero. Y entonces la poiménica es el estudio o el abordaje del ministerio. ¿Sí? Se le conoce como poiménica a esto, pero es porque nosotros inventamos nombres para todo en realidad. Pero es básicamente el estudio del ministerio. ¿Sí?
Eso, muy bien. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a dormir. Bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo me voy a dormir. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.